Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos vosotros. Os agradecemos mucho vuestra presencia en esta conferencia que, como habréis visto, forma parte de un ciclo de conferencias que ha organizado el programa educativo, que está bajo mi coordinación. Yo soy Pilar Núñez y que hemos titulado genéricamente La UGR va al Instituto. Queremos con estas conferencias divulgar conocimientos, sobre todo de la ciencia humana y de las ciencias sociales, al alumnado de secundaria. Y concretamente en el mes de marzo pensamos que era casi obligado que ese conocimiento se centrara en temas que tienen que ver con la mujer. Como ya yo había contactado con Juan de Dios Salas, nuestro conferenciante de hoy, porque desde luego en un ciclo de conferencias tiene que estar Juan de Dios, ahora os explicaré por qué, pues encontramos el modo perfecto de que Juan de Dios diera una conferencia sobre cine y que además se centrara en las mujeres. Por eso se llama Wonder Woman, 10 creadoras del séptimo arte. Aunque me ha dicho que va a poder ver menos con cierto detalle porque requeriría mucho tiempo y tampoco conviene una conferencia muy larga. Bueno, ¿quién es nuestro conferenciante? Pues es una suerte enorme que podamos contar con Juan de Dios Salas. Juan de Dios Salas ha cumplido recientemente 25 años como director del Cineclub Universitario. Es también el director del aula de cine del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, que tiene su sede en La Madraza. Es también director e impulsor del Festival de Cine Granada Paradiso. Su experiencia en tertulia, en cineforum, etcétera, lo hacen, ahora lo veía ayer, yo ya lo había calificado así, pero cuando lo entrevistaron con motivo de que se cumplieron los 25 años al frente del Cineclub Universitario, el periódico lo llamó el sabio del cine. Pero que conste que yo ya le había dicho sabio antes más veces a Juan de Dios, porque creo sinceramente que es en Granada sin ninguna duda, pero yo casi diría, por lo menos en España, una de las personas que más sabe de cine en todos sus aspectos, que más cine ha visto, que más lo disfruta, que además es capaz de transmitir el conocimiento que tiene con ese gusto que tiene por el cine y que hace de un comunicador al que de verdad es una delicia escuchar porque aprende, te entusiasma, te entran ganas de ir a ver las películas que él te recomienda. Así que de verdad que tenemos un verdadero privilegio con poder contar con Juan de Dios, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias. Agradezco también, insisto, a vuestras profesoras y profesores que hayan querido daros esta oportunidad de escuchar a Juan de Dios, porque ya digo, estoy segura de que se va a combinar la amenidad con la curiosidad, el conocimiento, etcétera. Y ojalá cree en alguno de vosotros interés por el buen cine, que es al fin y al cabo lo que Juan de Dios quiere, para que en un futuro no muy lejano, pues os conectéis al Cineclub Universitario, al aula de cine. ¿Vale? Pues nada más. Le doy la palabra a Juan de Dios. Muchas gracias, Juan de Dios, y es tu turno. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Muchas gracias a Educa por la invitación para que pueda hablaros sobre cine. Sí, la verdad es que me gusta mucho y sí que intento transmitir esa pasión y que, bueno, cuantas más películas podáis ver y cuanto más recorrido tengáis por la historia del cine, pues yo creo que podéis aprender muchas cosas y sobre todo podéis disfrutar mucho de este arte, entretenimiento, negocio, bueno, llamadlo como queráis, pero que al final es capaz de contar historia y contarla de una forma muy atractiva. Lo que voy a hacer durante la próxima aproximadamente 50 minutos es intentar acercaros a 10 nombres fundamentales, 10 Wonder Woman, como he titulado, de la historia del cine. 10 grandes creadoras, además en diferentes campos, porque vais a poder ver que he seleccionado nombres que lo vinculan no solamente con el terreno de la dirección, es decir, no solamente vais a ver directoras de cine, sino también otros campos no menos importantes, como por ejemplo pueden ser el de la producción, el del montaje, el guión, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, os voy a presentar ya una serie de imágenes y a partir de ahí os voy a ir contando.
Esto imagino que ya lo estáis viendo. Ahí tenéis un poco la cabecera de presentación donde tenéis recogidos esos 10 nombres fundamentales. Como digo, esos 10 nombres fundamentales tocan diferentes campos de la historia del cine y además también permiten tocar toda la historia del cine completa. Y precisamente por ahí quería empezar, porque no sé cómo andamos de historia del cine, es decir, no sé cómo andáis de conocimiento, cómo tenéis el andamio de saber dónde va colocada la historia del cine. Entonces, esta primera imagen que os traigo, como tenéis puesta ahí en la parte superior, es una cronología de la historia del cine. Si os dais cuenta, ahí tenéis recogida en azul, podríamos decir, el principio de los principales periodos de la historia del cine. Como podéis comprobar, arrancamos desde esta parte central donde tenéis las primeras películas. Seguramente muchos de vosotros os sonará que en el año 1895, que lo tenéis aquí, tuvieron lugar las primeras proyecciones de cine que hicieron los hermanos Lumière. Eso se considera como el principio del cine, pero eso es, si queréis, no del todo correcto, porque esto serían las primeras proyecciones públicas. Pero películas, es decir, filmar películas y a ver que hubiera una cámara que filmara películas y un aparato para producirlas, ya existían antes. Eso es lo que he colocado aquí justamente en el centro de este rollo de celuloide. Por tanto, nos vamos al año 1891. A partir de ahí, como podéis comprobar, tenemos un periodo que llamaríamos de cine mudo primitivo, que va desde 1900 a 1915. Un segundo bloque, que sería el cine mudo, que va desde el año 15 hasta el año, más o menos el año 35, aunque, bueno, aquí ya hay que decir que a partir del año 28, 29 ya tenemos películas con sonido. De hecho, aquí fijaos que os he puesto esta fecha, el año 27, donde se hace la primera película parcialmente sonora. ¿Esto qué significa? Que esta película tenía algunos diálogos y sobre todo tenía música incorporada, pero todavía funcionaba, digamos, por los planteamientos del cine mudo, es decir, contar una historia sin palabras, solamente con imágenes y en todo caso con intertítulos, con pequeños rótulos que explicaban la acción o lo que decían los personajes. Lo que tenéis en blanco, por si más adelante lo podéis o lo queréis ver, son fechas importantes en cuanto a avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, esto que tenéis aquí, el primer largometraje, es decir, la primera película que pasa de la hora y media larga, para ser exacto, casi 2 horas y media, es una película del año 14, se llama Caviria, es una película italiana. Por tanto, como digo, en todos estos periodos, en todos estos bloques, insisto, de 1900 al 15, cine mudo, del 15 al 35, tendríamos, perdón, de 900 al 15 tendríamos cine mudo primitivo, del 15 al 35 tendríamos la época de cine mudo, del 35 al 60 tendríamos lo que se conoce con el nombre de cine clásico. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque suele haber el defecto de llamar cine clásico a todo lo que no es actual. Y eso es un error muy grave. Es decir, para explicarlo de una forma muy clara. Una película como La Guerra de las Galaxias puede ser un clásico del cine, pero no es cine clásico, porque es una película que se hizo en este periodo, en el periodo que va del año 60 al año 85, lo que se conoce con el nombre de cine moderno. Es un clásico del cine, ¿por qué? Pues una película que sirve de influencia, es una película que nos puede servir de referencia para otras películas posteriores, pero no es una película hecha durante el periodo clásico, que es este periodo del año 35 al año 60. Nosotros estamos ahora mismo justamente en este periodo, el periodo que va desde el año 2001, comienzos del nuevo siglo y lo que todavía está por definir, pero ya llamaríamos cine digital. Y justamente lo que quede por venir no lo sabemos y hasta ahora todavía estamos funcionando dentro de ese periodo de cine digital. Por tanto, cine mudo primitivo, cine mudo, cine clásico, cine moderno, cine contemporáneo, cine digital, serían los grandes periodos de la historia del cine. Las 10 mujeres que os traigo han trabajado durante todo ese tiempo, cada una, lógicamente, en su época y cada una aportando grandes momentos para configurar esa historia del cine. Como digo, para poder dedicarle tiempo a alguna, a hablar bastante más de ellas, lo que voy a hacer es presentaros a esas 10 mujeres. De algunas voy a decir 4 datos ahora mismo para que queden claros y a partir de ese momento me voy a centrar en 6 de ellas.
Por ejemplo, empezamos con una pionera, de la que hablaré ahora con más detalle, que es Alice Guy. También vamos a ir saltando por diferentes países. Vais a ver que os traigo creadora francesa, creadora norteamericana, creadora alemana, que son principalmente, digamos, los grandes países que han aportado o donde estas mujeres han realizado su principal trabajo. Como digo, sobre Alice Guy volveré dentro de un momento. Por lo menos que se sepáis así, como primer contacto con ella, es una de las grandes pioneras de la historia del cine. Como no menos gran pionera, y como veis por el fondo de la imagen que os he puesto, nos trasladamos a Hollywood, a como se llamaba inicialmente, que era Hollywoodland, y también ahora, cuando llegue esto, os cuento por qué se llamaba Hollywoodland. Tenemos a una excelente montadora, una pionera en el terreno del montaje, como fue Margaret Booth. También una figura clave del terreno del montaje fue Anne Bawkens. Y aquí, como de ella no voy a hablar más, sí que os quiero decir que Anne Bawkens fue la primera mujer que estuvo nominada a un Oscar al mejor montaje. La categoría de mejor montaje se establece en el año 1934. Hasta ese momento no se premiaba la historia del cine o de la técnica cinematográfica, que por otra parte tenéis que tener en cuenta que es muy, muy importante. Una de las piezas fundamentales del lenguaje del cine es el montaje. Sin montaje no habría cine. Os recuerdo que el montaje consiste en unir las diferentes partes con las que se ha rodado una película. Los diferentes planos, las diferentes escenas, las diferentes secuencias. Si yo eso no lo uno, le doy un orden y ese orden permite una visión en continuidad, no existiría la película. Pues bueno, pues el año 34 los Oscars no premiaron a los montadores y a las montadoras. Y precisamente ya ese año existe una mujer que es candidata al mejor Oscar, que fue Anne Bawkens. Y Anne Bawkens también tiene, digamos, en su currículum, ser la primera mujer ganadora de un Oscar. Justamente 6 años más tarde, en concreto en el año 1940, Anne Bawkens recibe el primer Oscar que se concede a una montadora por una magnífica película como era Policía Montada del Canadá, dirigida por el director Cecil B. DeMille. Por cierto, un director con el que ella trabajó durante muchísimos años, más de 40 películas, y que convierten a esta mujer en una colaboradora fundamental de ese director. Esto lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. Creadoras del cine, montadoras, directoras de fotografía, etcétera, que se convierten en colaboradoras fundamentales de directores masculinos, de tal forma que es muy difícil, por no decir imposible, entender la calidad del trabajo de esos hombres sin saber que trabajaban codo con mujeres, como por ejemplo el caso de Anne Bawkens. De las dos siguientes, donde nos trasladamos al cine alemán, la mítica Lotte Reininger y la no menos mítica Leni Riefenstahl, también voy a hablaros a continuación. El caso de Sarka Bierter también es muy, muy interesante. Voy a también citaros simplemente unas cuantas cosas sobre ella. Aquí nos encontramos con una guionista. Como veis por su cronología, por cierto, os comento las fechas que veis arriba, debajo de su nombre, son la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Como veis, es una creadora nacida en Austria, pero trabajó sobre todo en Hollywood. Lo interesante de Sarka Bierter, sobre todo y fundamentalmente, es que realizó una serie de guiones importantísimos para una mítica estrella del cine mudo y del cine sonoro posteriormente, como fue Greta Garbo. Pero es que además esos guiones aportaban una libertad a la hora de tratar el tema de la sexualidad muy, muy notable para su época. Os estoy hablando de los años 20 y principios de los años 30, donde la libertad sexual de todos los niveles, a todos los niveles, el tratamiento de relaciones afectivas, amorosas, sexuales, entre heterosexuales, homosexuales, estaban contadas sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de tapujo y contadas con una enorme honestidad. De hecho, es bien sabido que Sarka Bierter mantuvo una relación afectiva con Greta Garbo y os recomiendo encarecidamente que veáis una maravillosa película de principios de los años 30 que se llama La Reina Cristina de Suecia, que es posiblemente la mejor película, el mejor guión que escribe Sarka Bierter para una película de Greta Garbo, donde todo eso está contado de una forma realmente admirable. No solo admirablemente escrito, sino también admirablemente dirigido por el director, en ese caso, que dirigió esta gran película, como digo, La Reina Cristina de Suecia, que fue el gran Ruben Mamoulian. No puedo dedicarle más tiempo a Sarka Bierter, pero por favor, no la perdáis como referencia y si tenéis oportunidad, mirad algunas de los guiones
algunas de las películas para los que ella escribió la historia y que, como digo, están protagonizadas por la mítica actriz Greta Garbo. De esta guionista sí que voy a hablar a continuación con más detalle porque es un caso muy curioso de una guionista que, como veis, tiene un nombre muy particular y que durante mucho tiempo se pensó que era un hombre. Un nombre masculino que le facilitó o le permitió entrar a trabajar en Hollywood con una historia muy curiosa, como digo, ahora os detallaré con más detenimiento. El caso de Ida Lupino también me permitís que os lo cuente muy rápidamente. Ida Lupino es una actriz, una famosísima actriz de cine clásico norteamericano, una actriz que trabaja durante los años 30, 40 y 50, pero que en un momento concreto decide combinar su trabajo como actriz, insisto, actriz de enorme mérito y enorme calidad, con su trabajo de productora, guionista y directora, no solo en cine, sino también en la naciente televisión. Sabéis que la televisión en Estados Unidos comienza a funcionar sobre todo a partir de los años 50. Pues bien, desde ese momento Ida Lupino comienza ya a trabajar, repito, como directora, como guionista y como productora de películas para televisión, de series para televisión, aparte de películas para la gran pantalla. Y todavía mucho más interesante, el tipo de cine que practica Ida Lupino, quizá porque venía de haber sido protagonista de ese tipo de películas, son western y son películas de cine negro, es decir, películas policíacas, siendo claramente un antecedente muy, muy preciso de una directora de la que voy a hablar al final, que se llama Kathryn Bigelow y que seguramente os sonará más, pues una directora contemporánea, ha sido la primera directora en ganar un Oscar a la mejor dirección y a la mejor película y que, como digo, es casi un anticipo de mostrar cómo cineastas mujeres se enfrentan a géneros, entre comillas, tan masculinos como las películas del oeste o las películas policíacas y lo sacan adelante con una enorme solidez y con una enorme calidad. Bueno, pues la pionera en hacer eso fue justamente esta mujer que tenéis en la pantalla, una de las grandes creadoras del cine de Hollywood clásico, que fue Ida Lupino. El caso de Anne Baker-Edge es el caso de una de las montadoras más importantes de la historia del cine. Hablar de Anne Baker-Edge es una montadora británica que sobre todo es recordada porque fue la montadora de una película fundamental en la historia del cine como es Lawrence de Arabia. Junto con el director de esa película, se llamaba David Lean, crearon un tipo de montaje todavía sigue siendo hoy sorprendente. Las transiciones entre los planos, cómo pasar de una imagen a otra, en ese momento, cuando se hace la película en los años 60, sorprendieron hasta los más veteranos montadores y montadoras de la época, directores y directoras de la época. El trabajo de Anne Baker-Edge es enorme y llega prácticamente hasta ahora mismo, ¿no? Como veis, ella fallece en el año 2018 y su último trabajo, su último montaje, es para una película que seguramente conocéis, aunque sea una película rematadamente mala, las cosas como son, como es 50 sombras de Grey. Bueno, pues la montadora de esa película, ya una montadora muy veterana, fue la mítica Anne Baker-Edge. Por cierto, ahora cuando os hable de Margaret Booth, os comentaré que la entrega en los Oscars, existe un Oscar de honor que se entrega a grandes personalidades de la historia del cine en diferentes disciplinas. El primer Oscar de honor que se entrega a un montador, se entrega realmente a una montadora, que es precisamente Margaret Booth. Tienen que pasar muchos años, hasta el año 2015, para que se entregue un segundo Oscar de honor a un montador. Y de nuevo, no es un montador, es una montadora y fue precisamente esta señora que tenéis ahí delante, la mítica Anne Baker-Edge. Por último, cerraremos y también me voy a dedicar a hablar un poquito más de ella, precisamente de la directora de la que estaba hablando hace un momento. La que es un poco la continuadora de esa capacidad de dirigir y enfrentarse a géneros tan contundentes como el western o el cine negro, y si el caso es, como tenéis ahí, la directora Kathryn Bigelow. Como digo, vamos a ir hablando con más detalle de algunas de ellas. Aquí tenéis a Alice Guy. Alice Guy es la pionera. Y cuando digo la pionera, me refiero a que es la primera mujer que dirige, la primera mujer que es productora de cine, la primera mujer que es montadora de películas, la primera mujer que es guionista de una película. Lo que tenéis al fondo es el famoso Gaumont Palace. El Gaumont Palace era el sitio, el cine más importante de los orígenes, digamos, del cinematógrafo en la Francia de finales del XIX y principios del siglo XX. Alice Guy entra en la productora Gaumont como secretaria. El dueño de esa productora, un señor que se llamaba Léon Gaumont,
de repente comienza a ver en ella unas capacidades creativas, una capacidad de organización absolutamente fascinante. Y hace algo que todavía hoy sorprende porque, fijaos en de qué época estoy hablando y por tanto estamos hablando de una época donde darle responsabilidad a mujeres en un trabajo en ese momento tan novedoso era poco menos que imposible o nada habitual. Sin embargo, León Gomón confía en Alice Guy y le da nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir películas, pero no solamente eso, es que a medida que va viendo su capacidad creativa, la convierte en productora de todas las películas que se estaban haciendo en ese momento en la Gomón. Aquí tenéis planteado, bueno, estos, como podéis ver aquí, son unos pequeños iconos que he creado para identificaros que es productora, que es directora, que es guionista y que es montadora. En rojo tenéis su recorrido artístico. Su primer trabajo arranca en el año 1896, como veis, por tanto, justo un año después de esa primera proyección pública, y se extiende hasta los años 20, concretamente hasta el año 1920. Por tanto, ella no llega a tocar nunca el cine sonoro, nunca se mete en lo que es el cine clásico, pero sí que está en toda esta época de pioneros y de consolidación del lenguaje del cine. Es decir, toda esta es la época en la que el cine comienza a crear su lenguaje, comienza a hablar. O sea, el cine que nosotros estamos viendo hoy en día, su forma de expresarse nace en esta época. Lo único que cambia con el paso de los años es que se le pone sonido, pero los planos, la secuencia, las escenas, lo que son los ángulos de la cámara, todo eso nace en este periodo y en ese nacimiento, juega un papel muy importante la figura de Alice Guy. Alice Guy, como tenéis aquí, filmó 454 películas. Es cierto que muchas de ellas son cortometrajes. Aquí la tenéis dirigiendo. Aquí la tenéis, por ejemplo, en primeros experimentos con el cine sonoro. Esto no lo puedo contar con mucho detalle, pero he de deciros que cine sonoro hay, o experimentos con cine sonoro hay durante el famoso periodo mudo, pero es que durante ese periodo mudo, estas fechas que tenéis aquí, es decir, todo este periodo que estamos viendo del año 1900, si queréis incluso antes, hasta el año 35, hay experimentos con el cine sonoro. ¿Por qué no funciona? Bueno, sencillamente porque no es rentable. Pero es que hay experimentos con el color. Aquí tenéis que la fecha de la primera película en Technicolor es el 35, ¿vale? Pero esto es cuando comienza ya de una forma estable, pero antes se hace, pero más todavía. Para nosotros, las tres dimensiones, el cine en 3D, es algo muy, muy reciente. No es cierto. Fijaos en esta fecha. En el año 53 se hace la primera película en 3D, pero es que ya anteriormente, durante la época muda, hay experimentos con el 3D. ¿Esto por qué os lo cuento? Porque parece que un poco que la gente que hacía películas en la época muda eran como, ¿cómo diría? Como más torpes, como que, bueno, pobrecillos ellos, que no sabían lo que era el cine sonoro, lo que era el color, lo que era... No, perdona, eso no es cierto. Hacían experimentos y todo eso se estaba probando. Que se haga cine sonoro en el año 27, color en el 35 o 3D en el 53, no surge así, pum, por arte de magia. No, es el resultado de un larguísimo proceso que comienza justamente en estos años. Bueno, pues como digo, en todo eso participa Alice Guy, como veis aquí, en esta imagen que tenéis, está dirigiendo en una primitiva película sonora, aquí también la tenéis dirigiendo, aquí también. Y, por cierto, esta mujer tiene un vínculo muy interesante con nuestra ciudad, con Granada. En el año 1905, acompañada de este señor que tenéis aquí, que es uno de sus operadores habituales, se viene a Granada a filmar un documental que se llama así, Granada, y que podéis ver, lo podéis buscar en YouTube y veréis la Granada del año 1905 y, por cierto, ella aparece filmada durante un instante rodeada de unos niños en el Albaicín filmando esa película. Como digo, un nombre imprescindible en la historia del cine, pionera absoluta, como digo, en el terreno de la producción, la dirección, el montaje y la escritura de películas. Vámonos a Hollywood, con otra gran pionera, Margaret Booth. Aquí tenéis un poco cuál es la disciplina en la que trabaja Margaret Booth y como veis es el montaje. Hasta estos primeros años, hasta la época, digamos, estos primeros años de la época muda, Margaret Booth, el concepto de montaje no existe como tal.
Las personas que se encargan de cortar los cachitos que después forman la película se llaman así, cortadores o cortadoras. Margaret Booth va a ser la primera persona a la que se le da el nombre de montador o montadora. Es decir, ese concepto, o editor o editora, ese concepto antes no existe. Es ella la que recibe por primera vez ese nombre. Fijaos, aquí tenéis todo el recorrido temporal que abarca la carrera de Margaret Booth, desde el año 23, es decir, por tanto, en plena época muda, hasta el año 73, donde todo este tiempo Margaret Booth está trabajando. Y nada más que nada menos que Margaret Booth comienza a trabajar de la mano del padre del lenguaje del cine. Eso que acabo yo de contar antes de, bueno, ¿cómo se llaman los planos que forman una película? Ahora mismo me estáis viendo y seguramente me estaréis viendo por aquí. Esto se llamaría un plano medio corto. Por aquí cortado, un primer plano. Esto sería un primerísimo primer plano. Si yo tengo una cámara y la pongo así, estoy haciendo un picado. Así, un contrapicado. Si yo hago así con la cámara, estoy haciendo un traveling. Todo eso, la persona que no lo inventa, cuidado con esto que también es incorrecto. No lo inventa, él lo codifica. Él decide cómo se va a llamar y qué función va a cumplir, para qué va a servir dentro de una película. Bueno, pues ella comienza a trabajar de la mano del gran pionero, del gran maestro padre del lenguaje del cine, que tenéis aquí en la imagen, el gran director americano David Gore Griffith. Ahí tenéis un poco resumida la obra de Margaret Booth. Como veis, 45 películas en su carrera, lo que os decía. Es la primera persona en Hollywood que recibe el nombre de montador o montadora. Cuidado, la primera persona que recibe el nombre no es la primera montadora de la historia del cine. Cuando digo montadora en el cine me refiero en este caso en Hollywood. Ese mérito, ese galardón, entre comillas, le corresponde a otra montadora cuyo nombre es Viola Lawrence. Pero el nombre, es decir, en la profesión con ese nombre, sí que es ella la que lo recibe. No menos interesante, fijaos en este detalle que tenéis ahí recogido, ese segundo dato que os pongo. Ella se convierte en jefa supervisora del departamento de montaje de la Metro durante, fijaos, casi 3 décadas, del 39 al 69. ¿Eso qué significa? Significa que todas y cada una de las películas que hizo esa mítica productora pasan por sus manos y ella decide si están terminadas o no están terminadas. Todas las películas. Imaginad el poder y el control que ella ejerce sobre todo el resultado final de la historia de la producción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es una de las productoras más importantes de la historia del cine, no solamente mundial, sino en concreto de la historia de Hollywood. Bueno, como detalles también curiosos, tiene una sola candidatura al Oscar por la película La tragedia de la Bounty, cuyo cartel tenéis ahí, y lo que os decía. Cuando el Oscar de honor se comienza a entregar desde que se comienzan a entregar Oscar, como bien sabéis, seguramente sabéis, que os comienzan a entregar a partir del año 1927, que es la primera entrega de Oscar de toda la historia del cine. Bueno, pues el primer Oscar que os decía, que se entrega a un montador o una montadora en toda la historia de esos premios, es en el año 78 y se le entrega a Margaret Booth, precisamente ahí la tenéis, durante esa noche importantísima para ella, porque era un reconocimiento a todo su trabajo. Podéis pensar que los Oscars, como los premios, bueno, pues ya sabes, no, cuidado también con eso. Los Oscars hoy en día les podemos sacar muchas pegas. Los Oscars que se entregaban antiguamente eran unos premios muy, muy trabajados en el sentido de que esos premios los entregan los compañeros, los propios profesionales. Es decir, en cada disciplina, montaje, fotografía, música, dirección, interpretación, son los propios actores, montadores, directores, etcétera, los que entregan los premios al mejor de sus compañeros. Imaginad, por tanto, lo que significa que tus compañeros te den un Oscar de honor porque eres la mejor de todos ellos. Eso es lo que le ocurrió a Margaret Booth, o como os contaba anteriormente, le ocurrió a la montadora Anne Beckoitz. Por tanto, como digo, estamos hablando de figuras femeninas muy importantes en la historia del cine, con un reconocimiento por parte de la gente que hace esas películas y que realmente aprecia el enorme trabajo que estas mujeres pusieron en lo que estaban haciendo. Hemos visto el cine francés, hemos visto el cine de Hollywood, por lo menos un primer contacto. Vámonos con el cine alemán. Y nos vamos con otra mítica figura, Lotte Reininger. Como veis, ahí arriba tenéis su cronología vital, del año 1899 al año 1981. Como digo, es una directora de origen
alemán no solamente directora, es productora, directora, guionista y montadora. Fijaos su recorrido como profesional del año 19 hasta el año 1980, pero sobre todo, si por algo es conocida Lotte Rinninger, es porque inventa una forma de cine. En concreto, lo que tenéis ahí arriba. Lo se llama la animación con siluetas. ¿Consiste en qué? En eso que estáis viendo en esas dos fotografías donde la vais trabajando. Recortar siluetas en cartulina, pieza a pieza, unirlas mediante pequeños hilos, mediante pequeñas grapas y filmar eso para darle vida. Es una animación no dibujada, sino, insisto, con siluetas recortadas. La obra maestra es esa que tenéis ahí recogida, Las aventuras del príncipe Ahmed, una película del año 26, que como tenéis ahí también, es el primer largometraje de animación de toda la historia del cine. Se realiza entre el año 23 y 26, por tanto, 3 años de realización. Fijaos la cantidad de fotogramas que se filman, 250.000, de los cuales ella al final acaba utilizando 96.000 para lo que dura esa película. Como digo, es un largometraje, 80 minutos. Es decir, esto consiste en lo siguiente: recorto un montón de figuras, cada parte de esa figura tiene un movimiento, cada piececita de brazos, manos, codos, cabeza, están unidas, cosidas. Coloco una cámara, es esto que veis, como ella se coloca aquí arriba. Aquí tiene esas figuras sobre una mesa con una luz colocada por debajo. Las va moviendo poco a poco, fotografía, otra vez fotografía, otra vez fotografía. Y, lógicamente, cuando eso se monta y se pasa a velocidad normal, eso cobra vida. Si tenéis oportunidad, también en YouTube podéis encontrar casi toda su obra. Fijaos, son 57 películas, como tenéis ahí recogidas. La mayor parte son cortometrajes y, bueno, algún que otro detalle interesante, como es con su marido, con el que trabaja gran parte de toda su carrera. Él se encargaba de hacer las fotografías de las películas. No hará su primera película en color hasta el año 56 y ahí, como podéis ver, tenéis pequeños fotogramas de sus diferentes películas. Es una auténtica delicia ver sus películas, es una auténtica maravilla. La mayor parte son adaptaciones de cuentos infantiles, pero también hay, por ejemplo, recreaciones, pequeñas películas donde cuenta o hace un homenaje a, por ejemplo, a Bach, a Beethoven, a Mozart, a una auténtica delicia, sobre todo un auténtico trabajo de filigrana visual cuando veis sus películas y pensáis que cada una de esas pequeñas figuritas que se va moviendo, ella las recortaba, ella las cosía, ella las filmaba, ella conseguía que esas figuras cobraran vida. Como digo, vuelvo a recordaros el nombre, Lotte Rinninger, uno de los grandes nombres de la historia del cine. Por cierto, la imagen que tenéis al fondo es uno de los grandes cines que había en la Alemania, en la que trabajaba Lotte Rinninger, la Alemania de los años 20, y en la que se vieron algunas de sus películas. Algo parecido ocurre con otro mítico nombre de la historia del cine alemán, la famosísima Leni Riefenstahl. Fijaos que por su cronología es una mujer que vivió más de un siglo. Como tenéis ahí recogido, el caso de Leni Riefenstahl también es muy importante porque productora, directora, guionista, montadora y comienza al principio como actriz. Fijaos que su recorrido es todo este que estáis viendo, del año 26 al año 1954. El caso de Leni Riefenstahl es muy interesante porque Leni Riefenstahl, toda su capacidad creativa estuvo al servicio, por desgracia, de uno de los regímenes políticos más repugnantes, despreciables y atroces de la historia de la humanidad, como fue el nazismo. Sin embargo, las películas que hace son absolutamente magistrales y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro y muy diferenciado. Una cosa es la ideología a la que tú sirves y otra cosa es el trabajo que tú haces. Insisto, ella trabajó para el régimen nazi. Concretamente, hay dos obras maestras que ella realiza para la historia del cine, que son una, esa que tenéis ahí, El triunfo de la voluntad. Fijaos, ahí tenéis junto al temible, terrible y horrendo Adolf Hitler, durante el proceso de realización de ese documental. Un documental, como tenéis recogido, era un documental que se hace sobre el congreso que el partido nazi tiene lugar, se celebra en la ciudad de Nuremberg en el año 1934. El partido nazi ya está en el poder, todavía no se ha desencadenado la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que está reconocida como una de las obras maestras indiscutibles de la historia del cine, como uno de los mejores documentales jamás filmados. Es un auténtico prodigio lo que hace Leni Riefenstahl, cómo pone
al servicio de ese congreso, un despliegue de medios técnicos, de movimientos de cámara, de angulación, para contar, transmitir la idea, insisto, del nazismo en ese momento, es sobrecogedor, insisto, absolutamente sobrecogedor ver ese documental, porque se llega a entender cómo se puede engañar a todo un pueblo cuando haces una puesta en escena tan sorprendente, lanzando unas ideas tan terribles como las que lanza el nazismo y como el cine, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, es capaz, y eso debemos de ser capaces de separarlo, de ser capaces de ver la capacidad estética, pero al mismo tiempo también la ideología que se nos intenta colar a través de esa capacidad estética. Eso, esta directora lo hizo de una forma absolutamente admirable, tan admirable como escalofriante a la hora de verlo, y la influencia de las imágenes de ella, fijaos hasta dónde llegan. Lo estáis viendo aquí. Esto es la Guerra de las Galaxias. Pues fijaos, este plano final, cómo se parece curiosamente a esta imagen de ese documental. Ese momento épico en el que Hitler y sus secuaces caminan para rendir un homenaje a los caídos de la Primera Guerra Mundial, rodeados por las tropas, al fondo, fijaos, las esvásticas. Pues fijaos cómo el director George Lucas se inspira, evidentemente no en la ideología, no estoy diciendo ni mucho menos eso, por favor, que eso quede muy claro, sino en la estética, en la potencia visual de esta imagen para hacer justo el final de esta maravillosa película, por cierto, que es La Guerra de las Galaxias. Pero si importante es esta película, no menos importante es Olimpiada, que es su otra gran obra maestra. Fijaos que es un documental que ella realiza en el año 38, perdón, hace el año 36, se termina de montar en el 38, es sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de ese año, y fijaos en esos datos que tenéis ahí recogidos. Es el mejor documental que se ha hecho nunca sobre unos Juegos Olímpicos, y cualquier retransmisión deportiva de hoy en día toma como referencia lo que ella inventó, el uso de cámaras en movimiento, la angulación de las cámaras. Esto, por ejemplo, que se ve hoy en día de las cámaras corriendo mientras corren los atletas, las cámaras mostrando a cámara lenta los saltos, todo eso, cámaras, operadores, todo eso ella lo reconstruye y lo prepara para que, por ejemplo, aquí veis cómo está hablando, le está explicando a un lanzador de peso norteamericano cómo tiene que hacer el gesto para que eso quede estético en la pantalla. Puesto que, vale, ya han tenido lugar la competición, pero ella lo que le interesa es que eso funcione y sea atractivo para el espectador. Fijaos, por ejemplo, cómo ella dispuso a estos compañeros operadores para filmar desde lo alto los saltos de trampolín en la parte de natación. Esto cuando, si se tenía oportunidad de ver el documental, es fascinante. De repente los saltadores vuelan por el aire hasta que vemos que ya van cayendo hacia el agua, o por ejemplo este detalle de crear estos carricoches para hacer movimientos de cámara que permitieran hacer eso que, insisto, hoy en día es tan habitual en cualquier retransmisión deportiva, que es que la cámara siga el movimiento de los corredores. Bueno, pues eso se lo inventa ella. Ahí tenéis un poco su filmografía. Ella dirige 15 películas, de esas 15, 6 están también escritas por ella y 6 están montadas por ella, y por cierto, antes de todo eso, ella interpreta, actúa en 11 películas con otros directores. Era una buena actriz, todo hay que decirlo, pero no es tan buena actriz como directora. Como directora, como montadora, es un auténtico prodigio. Repito, es una de las grandes maestras de la historia del cine de todos los tiempos. Vámonos con Hollywood, vámonos en este caso al año 50, y vámonos con esta pequeña historia que os contaba tan curiosa de la guionista Leigh Brackett. Como veis, Leigh Brackett trabaja del año 45 hasta el año 1980. Y existe esa curiosidad. Leigh Brackett, su nombre, y esto lo mismo que otras creadoras de muchas otras disciplinas, tuvieron que cambiarse su nombre y ponerse un nombre que sonara a masculino para poder trabajar. El caso es que Leigh Brackett se llamaba realmente así. Y, bueno, eso dio como resultado cierta confusión. Una confusión que además venía marcada porque Leigh Brackett, aparte de guionista, o si queréis, antes de guionista, o paralelamente a ser guionista, era escritora, novelista, para ser más exacto. ¿Pero novelista de qué? Novelista de historia, de fantasía, de ciencia ficción o de relatos del oeste. Claro, un nombre que suena a masculino, un escritor
que se supone que es un escritor, que escribe historias como Amazonas Negras de Marte o Los Perros de Sky, que son, insisto, historias de ciencia ficción, pues de repente llama la atención del mundo de Hollywood. Y esto hace que uno de los grandes maestros de la historia del cine clásico, como fue el gran Howard Hawks, decida contratar a este escritor para que le escriba guiones. ¿Cuál es su sorpresa cuando descubre que Leigh Brackett no es un hombre, sino que es una mujer? Y una mujer que escribe rematadamente bien y que además define a los personajes como a él le gusta que se definan a los personajes en sus películas. Pero no solamente a los personajes masculinos, sino sobre todo a los personajes femeninos, a los que Howard Hawks le da una especial importancia en sus películas, haciéndolos personajes femeninos muy fuertes dentro de sus historias principales, historias sobre todo ellas centradas en el universo del cine policíaco o del western. Por eso, Leigh Brackett escribe 15 guiones en la historia del cine, insisto, fijaos, en el recorrido cronológico del 45 al 80, pocos guiones quizás para todo ese tiempo, pero muy importante. Y muy importante, insisto, porque hay 5 obras maestras de las que realiza para este gran director. Un clásico, una obra maestra del género negro, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que es El sueño eterno. 3 clásicos del western, como son Río Bravo, El Dorado y Río Lobo. Y una obra maestra absoluta del cine de aventura, como es la película Hatari. Solo con esto, Leigh Brackett, como veis, merece un lugar de oro dentro de la historia del cine como guionista y como creadora. Pero es que hay todavía un plus más. ¿Queréis saber cuál fue la última película, el último guión que escribió Leigh Brackett? Creo que no lo vais ni a creer. Efectivamente. El Imperio contraataca es guión, como veis aquí, de Leigh Brackett. Fue su último trabajo. Y ahora comenzáis a entender muchas cosas. Esta mujer que viene de escribir novelas, de escribir cuentos de ciencia ficción durante los años 40, 50, 60, es llamada por George Lucas para que escriba posiblemente, y yo creo que sin el posiblemente, hasta hoy en día, y salvo que en las próximas películas que se hagan sobre la saga Star Wars esto cambie, es la mejor con mucha diferencia de todas las que se han hecho, la más completa, la que aparecen toda una serie de personajes, situaciones, etcétera, etcétera. Pues, como digo, el guión, su último guión, que por cierto ella murió antes de poder ver esta película estrenada, es obra de la maravillosa, de la mítica Leigh Brackett. Y acabo con Catherine Bigelow. El caso de Catherine Bigelow es también muy interesante, porque Catherine Bigelow, como digo, es la heredera de todas estas grandes creadoras, pero sobre todo de las grandes directoras que hicieron cine de género, y aquí cuando hablamos de género no hablamos de roles masculinos o femeninos, hablamos de los géneros cinematográficos, es decir, de musicales, western, películas de aventura, ciencia ficción, etcétera, etcétera. En el caso concreto de Catherine Bigelow, sobre todo se ha especializado a lo largo de su trayectoria. Veis que comienza trabajando en el año 1981 y que, bueno, esa trayectoria esperemos que dure durante muchísimo tiempo. Como digo, ella es la heredera, la sucesora directa de, pues justamente, de esa actriz, directora, productora que he contado antes, Ida Lupino. Esa mujer que fue capaz de enfrentarse o de meterse en un mundo tan marcadamente masculino como es la creación de historias para películas del oeste o para el cine negro y hacer grandísimos trabajos. Aprovecho aquí para hacer un pequeño paréntesis y recordar, quizá algunos de los que me estáis escuchando y oyendo lo sepáis, y quizá la mayor parte no, que muchos de los grandes westerns de la historia del cine, es decir, muchas de las grandes películas del oeste de la historia del cine están escritas por mujeres, están escritas por guionistas, que han sabido capturar eso tan masculino, pero donde los personajes femeninos tenían un papel muy importante, puesto que, os recuerdo, que el oeste es una historia real, mitificada, pero real, con muchas cosas inventadas, pero históricamente correctas, históricamente cierta, históricamente ocurrió, es la conquista del oeste. Y en esa conquista del oeste había hombres y mujeres, colonizadores y colonizadoras, y esas escritoras contaron esas historias. Entonces, esa trayectoria es la que os contaba antes, Ida Lupino sabe recoger muy bien. Bueno, pues esa herencia es la que recoge también, como digo, la directora Catherine Bigelow. Pero claro, es que además lo que os contaba antes, Catherine Bigelow, cuya carrera ahora mismo son 20 títulos, es la primera directora en ganar un Oscar.
cuya película también lo ganó en el año 2008. Y además, no cualquier película. Una película de guerra, una película bélica, una película ambientada en un conflicto tan contemporáneo como la guerra de Irak. Esa magnífica película se llama En tierra hostil. Es un magnífico trabajo, un trabajo absolutamente portentoso a la hora de transmitir el horror de la guerra, pero también, como dice, si habéis visto la película, si no, os la recomiendo encarecidamente, la primera frase de la película viene a decir algo así como que la guerra es una droga, por eso el protagonista, que si recordáis de esta película, es un desactivador de bombas, no puede dejar de hacer eso, aunque sabe que se está jugando todos los días la vida en un territorio tremendamente hostil, pues eso está maravillosamente contado por Catherine Bigelow, cuya carrera, por cierto, como podéis comprobar, está repleta de títulos de cine de acción o de cine ligado a géneros, insisto, tan aparentemente alejados, y esto es un tópico que habría que intentar, digamos, desmontar lo antes posible, tan aparentemente alejado de las directoras que han hecho la historia del cine, como policíaco, por ejemplo, Acero Azul, como película de intriga, como por ejemplo Le llamaban Body, películas de ciencia ficción como Días Extraños, películas de guerra como K-19, o por ejemplo, películas de contenido político tan potente como la noche más oscura, película en la que Catherine Bigelow cuenta toda la campaña que organiza la CIA para capturar y dar muerte a Bin Laden, o por ejemplo, estos terribles acontecimientos, que es una de las historias negras más recientes de Estados Unidos, que es una matanza que la policía realiza contra la población negra en la película Detroit. Pues todos estos títulos tan contundentes, tan potentes visualmente, son obras de esta magnífica cineasta, que insisto, espero que sigas dirigiendo con esa potencia y con esa calidad durante muchos años, porque es una de las principales representantes de ese universo que, como habéis visto, no nace de repente, sino que tiene una larguísima historia, una larguísima tradición que arranca desde la época muda, como hemos visto, con Alice Guy en el cine francés y que llega prácticamente hasta nuestros días. Son 10 nombres los que os he contado, pero insisto, podrían ser muchísimos más, y lo único que pretendía con este recorrido era que pudierais ver, pues justamente eso, que pudierais ver esos nombres, por lo menos que os sonaran esos 10 nombres, y que a partir de ahí, si he conseguido despertar el interés por ver esas películas, por conocer más de esas directoras, insisto, muchas de esas películas las podéis ver perfectamente en YouTube. Recomiendo, sobre todo, especialmente los cortos de animación con silueta de Lotte Reininger. Si tenéis oportunidad de ver Olimpia y ver cómo cuenta Leni Riefenstahl la carrera de maratón, los saltos de trampolín, o por ejemplo que veáis a Alice Guy en la ganada del año 1905, merece mucho la pena, porque vais a ver lo grande que es la historia del cine, cuántas cosas hay que ver y cuántas de esas cosas muy grandes hicieron grandes creadoras como esas 10 que acabo de citar. Espero que haya resultado interesante y, bueno, ahora es un momento para que me preguntéis lo que queráis, hablemos, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Juan de Dios, tan brillante como tú acostumbras. Gracias. Bueno, preguntas, comentarios que queráis hacer. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Pregunta. Vale, mira, solamente, te quería preguntar, Juan bueno, nos has comentado en el ámbito, sobre todo con respecto a la figura, ¿no?, de mujeres ocultas en cuanto a dirección, guión, pero actualmente sí que es verdad que hay una presencia de directoras, ¿no? Por lo menos, sí, por ejemplo, en los premios cinematográficos, ¿no?, en los Oscars o a lo mejor en los Globos de Oro, pero en los otros ámbitos, ¿consideras que siguen siendo o siguen teniendo las dificultades que, por ejemplo, nos has comentado que tenían esas mujeres de principios del siglo XX o del siglo XIX? A ver, esto quizás lo deberían de responder, y seguramente quienes mejor lo saben son las profesionales que se dedican a eso, y las dificultades que pueden tener, pues, directoras de fotografía, compositoras. Si te das cuenta, esos son terrenos un poco más complicados todavía, pero las hay. De hecho, muchas de las directoras actuales
muchas veces ellas mismas son las que hacen la propia dirección de fotografía de sus películas y asumen ese doble papel o ese triple papel también siendo montadoras. Yo digo, eso quizá, una cosa es una vez que se ve la distancia y otra cosa muy distinta es cuando estás trabajando en la industria del cine y ves las dificultades que puedes tener, ¿no? Yo creo que sí, que sigue habiendo ciertas dificultades, no tantas, y en ese sentido creo que también se está abriendo mucho y ciertamente en los últimos 8, 10, 12 años hay una ampliación muy grande en cuanto a la presencia de las mujeres, porque se está haciendo un reconocimiento y porque, bueno, porque surgen iniciativas para que se dé a conocer no solo las de ahora, sino sobre todo las de antes, es decir, por decirlo de alguna forma, sus madres, ¿no? Es decir, las madres creadoras que han tenido antes y de donde ellas han tomado gran parte de esa influencia, ¿no? Pero imagino que todavía, y vuelvo a decir, eso tendrían que responderlo ellas, queda mucho por andar, quedaría mucho porque ellas tuvieran ese peso. Fíjate simplemente en el detalle, siendo los Oscars uno de los premios más justo, más ecuánime, más, digamos, mejor elegido, el primer Oscar a una mujer se le da hace nada, ¿vale? Y directora ha habido antes. Y habría que echar más, habría que intentar hacer un recordatorio de cuántas directoras han competido a la mejor dirección o al mejor Oscar, a la mejor película. Y a mí, a bote pronto, a mí solo me viene a la cabeza ahora mismo Barbra Streisand por Gentle. Y te estoy hablando de principios de los años 80. O sea que sí, pero no. O no, pero sí. Es decir, un poco estaríamos por ahí, ¿no? Pero, evidentemente, iniciativas de estas las cuales se recuerda a todas las anteriores y se toman como referentes, insisto, eso de maestras del cine. En vez de maestros del cine, hay maestros y maestras. Y en ese doble juego sería muy interesante que se empezara ya a trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, a reconocer a gente por esta calidad, ¿no? Es cierto que, a ver, los que nos dedicamos a esto, o gente se mueve, pues decir que las conocen, ¿no? Entonces, aunque es cierto que descubres curiosidades cuando estudias más sobre ellas, pero el gran público es el que muchas veces se queda totalmente, imagino que las chicas y los chicos que me estáis escuchando, sí que habréis quedado un poco descontrolados, así un poco diciendo, digamos, desconcertados ante, caramba, ¿cuánta gente? Y solo me ha citado 10. Bueno, es que podríamos estar hablando durante horas y horas, es que hay muchísimas más. Simplemente en montadora, podría citaros sin ningún tipo de problema, de 100 para arriba. Solo en de montadora y nombres muy importantes, ¿eh? No gente que es menos conocida, no. De 100 para arriba solamente gente que se dedica a algo tan importante como es el montaje, ¿eh? Así que yo creo que todavía queda mucho por andar, pero no vamos en mal camino. Pero repito que eso lo tendrían que responder ellas, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Aquí alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? A ver, parece que un chico quiere comentar algo, me parece. Sí, yo. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Que yo quería preguntar, porque has mencionado algo de que antes se daban los premios a los verdaderos de artistas. No sé si me entiendes. No, a ver, no. A ver. Has dicho antes que los premios, los Oscars, se daban, por ejemplo, de una montadora o montador a otro montador o montadora. Sí, efectivamente. Y ahora, yo lo que no entiendo es que quién los da ahora. Vale. Perdona, es que probablemente he entendido el concepto. Vale, sí. A ver, mira, digamos, el esquema es el mismo o ha sido el mismo durante un montón de tiempo. Para los candidatos, lo que nosotros conocemos como los nominados, pero que es una palabra que no se debe utilizar, ya lo digo, los candidatos o las candidatas, son los propios compañeros los que eligen, es decir, los 5 candidatos a mejor montaje los eligen todos los compañeros de montaje. Los 5 candidatos a mejor banda sonora, los compositores. Una vez que se ha elegido esos 5, el que gana se elige entre todos los miembros de la academia y ahí ya participan actores, directores, etcétera, etcétera. Eso ha sido así durante muchísimos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de los años, sobre todo años 80, 90? Que si te has dado cuenta, quien manda en el cine norteamericano, no siempre, pero por desgracia, ya no son las propias productoras que hacen las películas, sino las empresas que han comprado las productoras. Es decir, la Metro-Goldwyn-Mayer ya no pertenece a Metro-Goldwyn-Mayer, pertenece a la Sony.
La Paramount ya no pertenece, ya no es Paramount, pertenece a otra empresa que lo mismo que hace películas, rosquillas, chaquetas de cuero, es decir, cualquier cosa. Entonces, ¿hay qué es lo que ocurre? Que comienzan a pesar otros criterios. Y criterios que ya no tienen que ver con la calidad cinematográfica, sino con la moda, con lo que esté de moda, con lo que interese en ese momento, con intereses económicos muy fuertes, con las campañas publicitarias que se hacen. Yo siempre suelo contar el siguiente caso. En los años 90, en el año 99, compiten a mejor película Shakespeare in Love y Salvar al Soldado Ryan. Indudablemente, hay que ser un ciego absoluto para no darse cuenta que la mejor película de ahí es Salvar al Soldado Ryan a años luz. Sin embargo, la que gana mejor película es Shakespeare in Love. ¿Por qué? Porque el señor dueño de la empresa hace una campaña publicitaria brutal, agresiva, se dice casi comprando votos para que gane su película. Eso no ocurre en el cine, eso no ocurre en los Oscars de los años 30, 40, 50, 60, 70, no. Ahí se premiaba realmente lo que valía. Por desgracia, de un tiempo a esta parte, ojo, esto no solamente pasa en los Oscars, esto también pasa en los premios de los festivales de Venecia, de Cannes, etcétera, donde priman otros criterios que se escapan de la propia calidad cinematográfica. Entonces, esa sería un poco la microhistoria de los premios. Por eso, los premios hay que tenerlos siempre con mucho cuidado. Los premios, bien, pero los premios no son la panacea. El premio, sobre todo, insisto, desde los últimos 20 o 30 años, los premios no te dicen que una película sea buena. Simplemente te dice que la han premiado. Pero ¿por qué la han premiado? Porque es buena y como cine. Eso habrá que verlo. Vale. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, hombre, no las merece. Bueno, pues creo que ahora sí podemos darte las gracias, Juan de Dios. Gracias. Dárselas también a todos y todas los que habéis asistido. Y bueno, pues seguimos viéndonos en las actividades del programa educativo y seguid a Juan de Dios por ahí si os gusta el cine y queréis aprender cine, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias.